Y en esta mañana, iglesia, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Tengo el privilegio de poder exponer delante de la asamblea la poderosa palabra de Dios. Hoy en esta mañana, iglesia amada, yo quisiera tocar un tema que tal vez usted ya lo ha escuchado infinidad de veces. Tal vez ya lo ha escuchado en alguna red social, tal vez lo ha escuchado aquí de algún pastor, de nuestro pastor, o tal vez aquí de algún ministro de alabanza que está ministrando y le dice: iglesia, tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. O ha escuchado en algún lugar que le dicen: tiene que ser lleno, reciba la llenura del Espíritu de Dios. Y en esta mañana yo quiero platicar con ustedes, compartir con ustedes bajo el tema la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre, gracias. Padre, porque hemos tenido una semana bendecida, Señor. Padre, gracias porque pudimos llegar a este lugar, Señor, para poder levantar nuestras manos, para poder bendecirte y exaltarte. Padre, tu palabra dice que hoy muchos quisieron hacerlo, pero no pudieron porque ya duermen. Pero a ti te plació, Señor, que nosotros estuviéramos en este lugar en esta mañana para honrarte, glorificarte, para exaltar tu nombre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí reunidos en este día, Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nosotros, iglesia. Padre, ahora, Señor, sé tú en este lugar, Señor, en este momento, Señor, de exposición de la palabra. Espíritu Santo, sé tú convenciendo, Señor. Sé tú llenando, Señor. Sé tú trayendo esa respuesta, esa llenura. Sé tú trayendo, Señor, esa santidad que cada uno de nosotros necesitamos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le regala un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Vamos, déselo fuerte, fuerte, fuerte. Hay gozo en la casa de Jehová. Amén. La palabra del Señor nos enseña que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Muchos hemos escuchado acerca de la llenura, como yo les contaba, del Espíritu Santo. Escuche, pero quizá no hemos entendido el por qué y para qué de su presencia en nosotros. Tal vez muchos hemos escuchado de la llenura del Espíritu de Dios, pero no hemos entendido el por qué y para qué de la llenura en nosotros. Yo y usted necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Número uno, para ser testigos de Él. Aún nuestro Señor Jesús no se movió sin que viniera sobre Él el Espíritu Santo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. En esta mañana quiero compartir con ustedes algunos textos bíblicos que me ayudarán, nos ayudarán a comprender por qué, cómo y la importancia que es ser llenos del Espíritu Santo. Cómo y la importancia que es ser llenos del Espíritu Santo. Porque creo con todo mi corazón que Dios seguirá llenando tu vida en esta mañana. Y el Espíritu Santo llenará cada rincón de nuestro ser en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo en mi corazón, yo tengo esa convicción. Por eso estoy aquí delante de ustedes en esta mañana, porque el Espíritu de Dios es real. El Espíritu de Dios es real. El Espíritu de Dios trae la llenura. El Espíritu de Dios te ayuda. El Espíritu de Dios es lo más importante hoy en día. Yo los quiero llevar a la primera escritura que vamos a leer en esta mañana, en el libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 1 al 3. Si se pueden poner de pie en esta mañana, se los agradecería. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Cuando lo tengan, alguien diga amén.
Lucas capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Por qué, para qué y cómo puedo ser lleno de la presencia del Espíritu de Dios? La palabra de Dios dice, Jesús, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, diga conmigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Escuche, lo tremendo que me impacta de lo que acabamos de leer es que Jesús no comienza su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu de Dios. No comienza su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Usted sabe la historia. Jesús llegó al Jordán donde Juan el Bautista bautizaba. Juan Bautista bautiza a nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Usted sabe la historia. Y fue así que nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio lleno del Espíritu Santo. Después de eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Qué tremendo. Escuche, lo que yo puedo entender de esto, de lo que acabamos de leer, es que para que yo entrar en una batalla, en una confrontación espiritual, no voy a poder ver la victoria sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Siempre que usted vaya a comenzar una guerra espiritual, siempre que usted vaya a comenzar algo, tiene que estar seguro que está lleno del Espíritu de Dios. Todos los días vivimos expuestos, iglesia, a batallas espirituales en nuestra mente, donde el enemigo quiere tentarnos con diferentes circunstancias que pueden llevarnos a caer, a pecar. Pero si tenemos una dependencia del Espíritu Santo, vamos a poder resistir al enemigo. Pero si no tenemos comunión con Dios en oración, en la lectura de la palabra, podemos caer a cualquier pecado. Y me incluyo a mí, iglesia, porque la palabra me enseña. Y usted dirá allá atrás, en medio, aquí enfrente, no, pero yo estoy bien con Dios. Pero mire lo que dice la palabra, que aquel que cree de estar firme cuide de no caer, porque el plan de Satanás es matar. Si a Jesús vino el tentador sabiendo quién era Jesús, ¿quién le hace pensar que Él no va a venir a tentarnos a nosotros? Si Él tentó a Jesús sabiendo quién era Jesús, ¿qué le hace pensar que Él no nos va a intentar con nosotros? Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y a veces decimos, Señor, yo puedo vencer, yo voy a vencer. Pero no vas a vencer si no tienes la llenura del Espíritu Santo. Escuche la historia que leímos en Lucas. Nuestro Señor Jesús nos dejó un claro ejemplo de que con la llenura del Espíritu Santo podremos vencer las tentaciones, podremos vencer las batallas. Todo lo que el enemigo te presente lo podrás vencer con la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted se sienta débil frente a cualquier tentación, por ejemplo, no puede dejar de ver cosas, no puede dejar de escuchar cosas, no puede dejar de tocar cosas que lo llevan a pecar, cosas que lo llevan a las inmoralidades. Y le ha dicho, Señor, ya no lo quiero hacer. Señor, ¿cómo puedo hacer para dejar de hacer lo que no quiero hacer? Y le ha dicho una vez y otra vez al Señor, ya no lo quiero hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Iglesia, y volvemos y hacemos lo mismo. Caemos en tentación tras tentación.
Escuche, solo no vamos a poder. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos a nuestro ayudador. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vencer, para poder resistir. Es que, pastor, no puedo cortar con personas que solo me llevan a la queja. Y usted se preguntará, pero ¿qué puedo hacer con todo esto, pastor? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo dejar? ¿Cómo puedo avanzar? Escuche, la respuesta es solo una. Llénese del Espíritu Santo. Llénese de la presencia del Espíritu Santo. Llénese de la presencia del Espíritu Santo. Llénese de la presencia del Espíritu Santo. Así va a poder vencer el chisme. Así va a poder vencer cualquier tentación. Así va a poder vencer cualquier mirada. Así va a poder vencer cualquier cosa que esté escuchando. Llénese de la presencia del Espíritu de Dios. Iglesia, fuimos marcados por Él cuando recibimos a Jesús, dice la palabra. Pero ahora nos toca a nosotros todos los días buscar su presencia para ser llenos del Espíritu Santo. Escuche, fuimos marcados por Él. Dice la palabra que el Espíritu Santo te marcó cuando tú dijiste: sí, acepto como mi único Salvador. Pero ahora nos toca a nosotros buscar su presencia día con día, día con día. Escuche, la llenura nos da la garantía que vamos a ir a lugares que el Espíritu Santo dice que vayamos. ¿No le ha pasado que de repente usted siente en su corazón, siente una corazonada, no te vayas por ese lugar? O de repente se le olvidó algo en su trabajo y tiene que regresar a su trabajo o regresar a su casa. Y cuando va en camino en la carretera, de repente se topa con un tremendo accidente. Y usted lo único que puede decir: wow, de lo que me salvaste, Espíritu Santo. De lo que me guardaste, Espíritu Santo. Ahora entiendo por qué me retrasaste. Ahora entiendo por qué hiciste esto. Porque salvaste, me guardaste. Escuche, cuando vivamos bajo la llenura del Espíritu Santo, Él guiará nuestra vida por el mejor camino. Él guiará nuestra vida por el mejor camino. Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Cuando vivamos bajo la llenura del Espíritu Santo, Él guiará nuestra vida por el mejor camino. Cuidado, por ahí no es. No veas esto, no toques esto, no le hables a esto. La guianza del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Alguien quiere ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Alguien necesita la guianza del Espíritu Santo? ¿Alguien necesita el poder del Espíritu Santo? ¿Alguien necesita la presencia del Espíritu Santo? Iglesia, ¿qué necesitó Jesús para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús provocó para que la llenura viniera sobre Él? Lucas 3, versículo 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo, diga conmigo, se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió ¿quién? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Iglesia, ser hijo de Dios provoca la llenura del Espíritu Santo. Ser hijo de Dios provoca la llenura del Espíritu Santo. Ser hijo de Dios provoca la llenura del Espíritu Santo. Romanos 8, 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba,
Padre, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Pues tenga la certeza, tenga la garantía que usted puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque ser hijo me da acceso a la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, iglesia, escuche, ¿qué consecuencia trajo la llenura del Espíritu Santo en Jesús? Porque mire, la presencia del Espíritu Santo va más allá de hablar en lenguas, va más allá de profetizar, va más allá de dar una profecía. Eso es consecuencia de la llenura, pero la llenura, iglesia, es más extensa. La llenura es tan hermosa, iglesia. Ya vimos que ser hijo me da acceso a la llenura. Ahora, ¿qué consecuencia trae la llenura en un hijo? Iglesia, la llenura del Espíritu Santo te va a impulsar. El Espíritu Santo guiará tu vida. Aunque andes por valles de sombra y de muerte, Él te guiará. Aunque estés atravesando días difíciles, Él estará contigo. El Espíritu Santo te hablará, te guiará a toda verdad y justicia, te cuidará, estará contigo. Escuche, pero siempre y cuando sea lleno del Espíritu de Dios. Siempre y cuando sea usted lleno de la presencia de Dios. Por eso nuestra vida debe basarse en llenura tras llenura, llenura tras llenura. Pero pastor, el domingo pasado fui lleno del Espíritu Santo, llenura tras llenura. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, llenura tras llenura. Ser llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿pero para qué? Escuche, para que cuando esté en una batalla espiritual, como Jesús, como lo que acabamos de leer, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y en el desierto el enemigo comenzó a murmurar en su oído. Lo comenzó a tentar. Usted sale de aquí lleno del Espíritu Santo y llega a su casa y de repente algo se descompuso. La luz, el refri, la estufa, qué sé yo. O de repente recibe una llamada de su país, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, ¿qué le gusta? Y de repente algo comienza a cambiar en la atmósfera. El Espíritu Santo lo está llevando al desierto. Pero Señor, acabo de venir de un servicio de adorarte, de glorificarte. Y ahora, Señor, para eso es la llenura del Espíritu Santo. Para eso usted se llena el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Para que cuando usted entre en una batalla espiritual, así como Jesús lo vivió, cuando usted esté en batalla, cuando usted esté en el desierto, en momentos difíciles siendo tentado, el Espíritu Santo lo pueda ayudar. El Espíritu Santo venga a su rescate. El Espíritu Santo le recuerde la palabra. El Espíritu Santo lo confronte. El Espíritu Santo lo levante. Para eso es la llenura. Ser hijo me da acceso a la llenura, y la llenura de hijo me hace ser guiado por la presencia de Dios. El Espíritu Santo le ayudará a resistir la tentación. El Espíritu Santo le ayudará a resistir la tentación. Escuche, un blanco fácil para el enemigo es una persona sin la llenura del Espíritu Santo. Un blanco fácil para el enemigo es una persona sin la llenura del Espíritu Santo. Pero una persona llena del Espíritu Santo puede decir: Señor, a mi Dios solo adoraré. No solo de pan viviré, sino también de toda palabra que salió de tu boca, Señor. Vete de mi tentación, porque el Espíritu de Dios está en mí. Una persona llena del Espíritu Santo es la que puede declarar la palabra.
en momentos de crisis, en momentos de prueba, en momentos de dificultad, una persona llena del Espíritu de Dios. Ahí no le salen las lenguas, pero ahí el Espíritu Santo le recuerda la palabra. Ahí no le viene la profecía, pero el Espíritu de Dios está ahí, confrontándolo, recordándole que usted es un hijo de Dios y como tal la llenura de Él tiene que estar sobre usted. Es tremendo cómo la llenura del Espíritu Santo puede obrar de diferentes maneras en nuestra vida. Cómo la llenura del Espíritu Santo puede activar cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros. Sigamos leyendo la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 31. Esto se pone tremendo, iglesia. Dice la palabra del Señor, Hechos 4:31. Escuche. Cuando hubieron que orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escuche. Lo tremendo de esto, que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Recibieron el denuedo que habían pedido. Mismo capítulo 4, versículo 12 y 13, dice la palabra del Señor. La Biblia dice que a causa de la llenura del Espíritu Santo fue notorio a los ojos de los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel el denuedo de Pedro y Juan. Fíjese, fue notorio entre personas importantes, entre personas políticas. Fue notorio el denuedo de Pedro y Juan, y quedaban maravillados, hermanos, porque reconocían que habían estado con Jesús. Iglesia, la llenura del Espíritu Santo hace que sea notorio a los demás que has estado con Jesús. Lo voy a volver a repetir. La llenura del Espíritu Santo hace que sea notorio a los demás que has estado con Jesús. ¿Qué es lo que las personas están viendo en ti? ¿Qué es lo que tus vecinos están viendo en ti? ¿Qué es lo que los hermanos están viendo en ti? ¿Qué es lo que tus pastores están viendo en ti? Dice la palabra que fue notorio de Pedro y Juan que ellos habían estado con Jesús por la forma que se expresaban, por la forma que hablaban, pero había algo tremendo. La llenura del Espíritu de Dios transformó algo en el interior de Pedro y Juan. Iglesia, se te mira que has pasado tiempo en su presencia cuando estás lleno de Él. A lejos se te mira, de voladita se te mira rapidito, dices, este ha estado en la presencia del Señor. Este puede fluir en oración, este puede fluir en canto, este puede fluir en el piano, este puede fluir en la batería, porque ha estado en la presencia de Dios. Entonces escuche, la llenura del Espíritu Santo trae convicción de predicar el evangelio con denuedo, como Pedro y Juan. Ya no tiene vergüenza de hablar de Dios en las tiendas, en los supermercados. Usted sale y le dice: Dios te bendiga, Dios te guarde. Usted es cristiano, amén, soy cristiano. Iglesia Betel. Pedro y Juan no se intimidaron ante el concilio porque estaban llenos del Espíritu Santo. Otra cosa que puedo ver, que a través de la oración puedo ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 31 dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos, dile al que está a tu lado: hermano, más oración. Vamos, dile al que está a tu lado: hermana, más oración. Escuche, mi oración, tu oración provoca la llenura del Espíritu Santo. Nuestra oración provoca la llenura, y la llenura provoca en mí el valor, el denuedo de hablar de Cristo Jesús sin temor.
Nuestra oración provoca la llenura y la llenura provoca en mí el valor, el denuedo para hablar de Cristo Jesús. Iglesia, con la llenura vino el fluir de la palabra. Vino el fluir de la palabra de Dios sobre ellos. Vino revelación sobre ellos. Y ellos hablaban sin ningún temor. Y dice la palabra que la gente se maravillaba y decían: ¿de dónde sacan tanta sabiduría? Han sido llenos del Espíritu Santo y han estado con Jesús. Hablaban sin ningún temor. Escucha, iglesia, el Pentecostés vino sobre ellos porque estaban orando. Queremos la llenura, pero no queremos orar. Queremos de Él más, pero no queremos doblar nuestra rodilla. La llenura a través de la oración trae algo fresco, iglesia. Trae revelación, trae principios de la palabra, trae valentía, trae el denuedo que necesitamos para hablar de Dios sin temor. Pastor, pero no sé a qué se refiere hablar de Dios sin temor. Ok, ¿qué está sucediendo ahorita en the Olympics? ¿Qué está sucediendo en tu red social que usted tiene en su teléfono? ¿Qué está poniendo el mundo? Te está llenando las redes sociales de puras inmoralidades y los hijos de Dios sentados esperando a que Cristo venga. No. Pedro y Juan hablaban con denuedo la palabra del Señor porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. La llenura a través de la oración trae algo fresco, trae revelación, trae principios de la palabra. Sigamos leyendo, iglesia. Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos capítulo 7, versículo 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto está tremendo, iglesia. Esto está poderoso. Iglesia, Esteban era un hombre de Dios, era un servidor de la iglesia. Usted ya conoce la historia. Era un diácono. Era un predicador que anunciaba el mensaje de Jesús. Un hombre lleno del Espíritu Santo, como acabamos de leer. La Biblia dice que fijó sus ojos en el cielo y los cielos fueron abiertos. Esto entonces puedo entender que la llenura del Espíritu Santo provoca cielos abiertos. La llenura del Espíritu Santo en mí provoca que los cielos se me abran. Provoca que el Espíritu de Dios abra los cielos a mi favor. Diga conmigo en esta mañana: los cielos se me van a abrir. Los cielos se me van a abrir a mi favor, siempre y cuando sea lleno del Espíritu Santo. Siempre y cuando sea lleno del Espíritu Santo. Iglesia, escuche: cuando usted está lleno de la presencia del Espíritu Santo, lo único que quiere es fijar su mirada
en el autor y consumador de su fe. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, lo único que quiere es fijar su mirada en el autor y consumador de su fe. Pablo decía de esta manera: dejándolo todo atrás, yo prosigo a la meta, al blanco que es Cristo el Señor. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted se enfoca en Cristo, usted se enfoca en Cristo. Pero cuando no hay llenura del Espíritu Santo, usted se enfoca en todo menos en Cristo. Cuando no hay llenura del Espíritu de Dios, usted está atento a todo lo que está pasando aquí, menos en Él. Pero cuando no hay llenura, usted fija su mirada en todas partes, menos en Dios. Cuando el Espíritu de Dios, ¿cómo me doy cuenta que el Espíritu está en usted? Se le nota que ha pasado con Jesús. De repente yo era criticón y de repente dejé de criticar. Pasé tiempo con Jesús. De repente a mí me gustaba el chisme y sabe que, como Pablo dijo, el chisme quedó atrás. Ahora yo avanzo al blanco que es Cristo Jesús. De repente me gustaba la murmuración y sabe que eso quedó atrás porque la llenura del Espíritu de Dios me confronta. Cuando hay presencia pasamos más ocupados, enfocados. Cuando no hay presencia, pasamos más ocupados, enfocados en muchas cosas, menos en Dios. Menos, ¿no le ha pasado, hermano, que usted es el último que se entera de quién ganó el partido? ¿Sabe por qué? Porque usted pasa más enfocado en leer la palabra que el partido de fútbol pasó a un segundo plano. ¿Sabe? Usted se entera de cómo va la serie, se entera el último porque usted está más atento a lo que va a pasar el domingo, el miércoles, el viernes en un servicio, a lo que está pasando en Netflix. Cuando no hay presencia pasamos más ocupados, enfocados en muchas cosas, menos en Dios. Dile al que está a tu lado, hermano, fija tu mirada en Cristo. Enfócate en Cristo. Enfócate en el Señor y la llenura vendrá sobre tu vida. Enfócate en Cristo Jesús y la llenura vendrá sobre tu vida. Escuche, en el verso 60 esto se pone cada vez más bueno, iglesia. Otra consecuencia que trae consigo la llenura es hablar con Dios. Y no quiero que me malinterprete cuando dije hablar en lenguas, pero ya tocamos varios versículos bíblicos y nunca le ha tocado hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, pero hoy le estoy tocando para qué, cómo puede ser lleno de la presencia de Dios. La llenura provoca que usted pueda hablar con Dios. Dice la palabra del Señor que Esteban de rodillas clamó: Dios, y le dijo: ¿a quién? ¿A quién le dijo Esteban? ¿A quién? Entonces la llenura que había en Esteban provocó que él pudiera hablar con Dios. Y le dijo a Dios: no les tomes en cuenta este pecado. Escuche, cuando usted está pasando por ofensas, usted clama a Dios. Salmo 118, 13 al 14. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza, mi cántico es Jehová, Él me ha sido por salvación. Una persona llena del Espíritu Santo clama a Dios y le dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Se han levantado contra mí, intentaron empujarme, pero la llenura tuya me salvó.
Tu llenura, Espíritu Santo, me sostuvo. Una persona llena del Espíritu Santo puede clamar a Dios, aún por los que te lanzan piedras, aún por los que te están apedreando. Usted puede clamar: Señor, perdono, Señor, perdono, Señor, perdono. Yo no sé por qué lo están diciendo, Señor, pero hay algo en mí que se llama Espíritu Santo. Provoca que yo perdone, provoca que yo hable contigo, provoca que yo clame, Señor. Esto está tremendo. Una persona que está llena del Espíritu Santo puede perdonar. Diga conmigo: una persona que está llena del Espíritu Santo puede perdonar. Una persona que está llena del Espíritu Santo puede liberar perdón. Una persona que está llena del Espíritu Santo puede perdonar. Una persona que está llena del Espíritu de Dios puede liberar perdón. Pero pastor, usted no sabe la injusticia que me hicieron. Y tiene razón, yo no sé, pero escuche, yo entiendo el dolor, iglesia, pero no puede vivir con la culpabilidad. No puede vivir culpándose. No puede vivir con el dolor. Tu vida necesita perdonar. Iglesia, una persona llena del Espíritu Santo en medio de la ofensa, en medio de las pedradas, puede perdonar. La Biblia dice: andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Dile al que está a tu lado: no alimentaré los deseos de mi carne. Vamos otra vez: no alimentaré los deseos de la carne, alimentaré al que vive en mí, que es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo alimentaré al Espíritu de Dios? Con palabra de Dios, con oración, con ayuno. Pastor, pero ¿cómo puedo vencer los deseos de la carne? La respuesta es simple, iglesia. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo y podrás ser guiado, y podrás ser hijo, y podrás perdonar, y podrás orar, y podrás hablar con Dios. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 17. Si usted me va siguiendo ahí en su Biblia, Hechos 9, 17. Esto que viene a continuación tocó mi corazón de una forma tan tremenda que cuando yo lo estaba leyendo, el Espíritu Santo quebrantó mi corazón y solo lo que podía hacer es llorar. Hechos capítulo 9, versículo 17, dice la palabra del Señor: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Usted sabe la historia. Ananías, un hombre de Dios, dice la palabra de Dios que recibe una visión estando orando y le dijo: hay cierta persona llamado Saulo que acaba de tener un encuentro conmigo rumbo a Damasco. Dice la palabra que el Señor lo tumbó del caballo porque iba persiguiendo a la iglesia cristiana, iba persiguiendo a los cristianos. Ananías recibe la visión y Ananías, lleno del Espíritu Santo, hablando con Dios, le dijo: pero tú sabes quién es Saulo. Escucha, la llenura del Espíritu Santo me hace hablar con Dios. Vemos a Ananías entablando una conversación con Dios y dice: Señor, tú sabes quién es Saulo, un perseguidor, y no solo queda ahí, él asesina, él mata a los que hablamos de ti. Y el Señor le responde: ve, porque él te está esperando, y cuando impongas las manos sobre él recibirá la llenura del Espíritu de Dios. Usted sabe la historia.
Dice la palabra, la acabamos de leer, que fue entonces Ananías obediente, lleno del Espíritu de Dios, y entró a la casa donde estaba Saulo. Entonces lo que yo entiendo aquí, que la llenura del Espíritu Santo hace que volvamos a recuperar la visión. La visión. La visión. Escuche, después que fue lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo, al instante las escamas cayeron y recuperó la visión. Escuche, fue lleno del Espíritu Santo y al instante él recuperó la visión. Tal vez muchos de aquí empezamos bien en nuestra vida cristiana con una visión bien enfocada, que es Cristo el Señor, pero por alguna circunstancia, alguna piedra de tropiezo, alguna persona, no sé, alguna enfermedad, yo no sé, se desvió, perdió la visión. Diga conmigo: necesito la llenura para recuperar mi visión. Al instante las escamas cayeron y recuperó la visión. Iglesia, la llenura hace que recuperes tu visión, tanto física, tanto como espiritual. Tanto física, tanto como espiritual. Escuche, cosas que antes usted no veía en la palabra, ahora con la llenura del Espíritu Santo va a comenzar a indagar. No solo a leer, sino a indagar en la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios va a estar en usted. Si antes usted leía la palabra y no la entendía, con la llenura del Espíritu Santo la entenderá. Él le enseñará, Él le dará la visión y Él abrirá sus ojos nuevamente. Si es que por alguna circunstancia la visión la perdió. Escucha, iglesia, Ananías era un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre temeroso de Dios, como lo que acabamos de leer. La palabra dice que fue y entró, y poniendo sobre Saulo las manos le dijo el mensaje de parte de Dios. Juan Antonio, ¿por qué no se para aquí? Mire lo tremendo de esto. Ananías comienza a platicar con Dios y le dice: Señor, parece que se te ha olvidado quién es Saulo. No solo persigue, también nos mata. Y Dios le contesta a Ananías: ve, porque te está esperando, porque me conviene mostrarle a él lo mucho que va a padecer por amor a mí. Y dice la palabra de Dios, espérame, que cuando Ananías llegó a la casa y entró, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre temeroso de Dios, dice la palabra, lo acabamos de leer. Escuche lo que le dijo. Él entró y le dijo: hermano Antonio, Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando Ananías liberó el mensaje de Dios, Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Escuche, iglesia, le dijo: Saulo, el Señor quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Voltea al que está a tu lado, y si lo conoces por nombre, dile: hermano Fran, Dios quiere que seas lleno del Espíritu de Dios. Hermano Roberto, el Señor quiere que seas lleno del Espíritu de Dios. Hermana Jasmine, el Señor quiere que seas lleno del Espíritu de Dios. El Señor quiere que seas lleno del Espíritu de Dios. Hermano, el Señor quiere que recuperes la visión. Quiere que recuperes tu visión y quiere que seas lleno del Espíritu Santo. ¿De qué visión me habla, pastor? Tal vez ya no llega los miércoles como llegaba antes. Tal vez ya no llega al servicio de jóvenes como llegaba antes. Tal vez ya no llega los domingos como llegaba antes. El Señor quiere que a través de la llenura del Espíritu Santo recuperes tu visión.
Ananías era un hombre lleno del Espíritu Santo, por lo cual él le impartió la llenura del Espíritu Santo. Escuche, el apóstol Pablo escribió a Timoteo: aviva el fuego que había venido sobre ti por medio de la imposición de mis manos. Mire lo tremendo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, aviva el fuego que vino sobre ti cuando yo puse sobre ti mis manos. Iglesia, entonces lo que yo me puedo dar a entender aquí, que la llenura que vino sobre Saulo, sobre el apóstol Pablo, fue a través de la imposición de manos. Fue a través de que alguien orara por él, le puso las manos y le dijo: sé lleno del Espíritu de Dios. Iglesia, el Señor quiere que seas llena de su presencia, llena de su Espíritu Santo. Padre, yo oro para que la iglesia sea llena de tu Santo Espíritu. Padre, para que vivan tras llenura, Señor. No solo el domingo, sino también el lunes. No solo el lunes, sino también el martes. No solo el martes, sino cuando venga alguna dificultad el miércoles, ellos estén llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos reciban una llamada el jueves, tu presencia, Espíritu de Dios, pueda fortalecerlos. Para que el viernes sean llenos, el sábado y el domingo. ¿Cuántas veces los pastores han hecho el llamado para que ustedes pasen y ellos puedan orar sobre ustedes y puedan depositar su mano en su cabeza, en su nombre, y ustedes sean llenos del Espíritu Santo? Pero muchos aquí, cuando hacen el llamado, a veces no atienden el llamado. El pastor les dice: pasen aquí enfrente porque voy a orar por ustedes para que reciban la llenura. Y muchos de nosotros nos quedamos sentados. Iglesia, la palabra me enseña que a través de la imposición de manos de una persona llena del Espíritu de Dios, yo puedo ser lleno de su presencia. Iglesia, por medio de esa llenura que le ocurrió a Saulo, al apóstol Pablo, puedo entender 6 cosas que sucedieron. Número 1, las escamas se le cayeron de los ojos. Dejó de perseguir los cristianos. Número 2, recuperó su visión. Número 3, dice la palabra que se levantó. Número 4, dice la palabra que fue bautizado. Número 5, dice la palabra de Dios que él tomó alimentos. Y número 6, cobró fuerzas. Iglesia, ¿sientes que hay estorbo para ver con claridad las cosas de Dios? Llénate del Espíritu Santo. ¿Has perdido fuerzas? Llénate del Espíritu Santo. Aún no has sido bautizado por el Espíritu, sigue orando. Sigue buscando que el de repente de Dios viene sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Sigue buscando, sigue orando, sigue anhelando que la presencia del Espíritu de Dios, el de repente del Señor viene sobre tu vida. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 7, del verso 7 al 8: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Sientes que hay estorbo para ver con claridad las cosas de Dios? Llénate de su presencia. Hermano, ¿ha perdido las fuerzas? Llénate de su presencia. Hermano, anhela el bautizo del Espíritu Santo. Siga orando, siga buscando, siga anhelándolo. Que el que busca, encuentra. Iglesia, no es por vista, es por fe. Es por fe.
Dile al que está a tu lado, la llenura del Espíritu de Dios vendrá sobre mi vida. La llenura del Espíritu Santo vendrá sobre mi vida. La llenura del Espíritu de Dios vendrá sobre mi vida. Iglesia, con esto termino. Hechos capítulo 11, versículo 20 al 24. Hechos capítulo 11, versículo 20 al 24. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene. Mire cómo la iglesia primitiva comenzaba a formarse, cómo la iglesia primitiva comenzaba a tomar función. Los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Es decir, ya no solo se predicaba en Memphis, se predicaba en Arkansas. Ya no se predicaba en Arkansas, se predicaba en Mississippi. Ya no se predicaba en Mississippi, se predicaba anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Y usted ya sabe la historia. Le hablaron al apóstol Pedro y le dijeron: wow, lo que Felipe está haciendo es tremendo. Necesitamos que tú vengas y comiences a imponer las manos para que sean llenos del Espíritu de Dios. Escuche, Bernabé fue enviado a edificar, a levantar muros a Antioquía, porque la iglesia se expandía por todas las regiones. Iglesia Betel se expandía por todas las regiones. Iglesia Betel se expandía por todas las regiones. Iglesia Betel se expandía por todas las regiones. No solo en Memphis, ahora en Mississippi. No solo en Mississippi, ahora en Arkansas. No solo en Arkansas. La iglesia Betel se expandía. Se expandía, se expandía. La palabra dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo. Entonces lo que yo entiendo aquí, que a través de la llenura yo puedo ser un edificador de Iglesia Betel. A través de la llenura yo puedo ser un edificador de Iglesia Betel. A través de la llenura yo puedo ser un edificador de la Iglesia Betel Memphis. Iglesia, el Señor nos ha llamado a ser llenos para edificar su casa. Pastor, pero ¿cómo puedo edificar su casa? Sirviendo, danzando, cantando, tocando, limpiando, evangelizando, compartiendo el amor de Dios. Pastor, pero ¿cómo puedo edificar su casa? Sirviendo, danzando, cantando, limpiando, tocando, saliendo a evangelizar. Pastor, pero ¿cómo edificar su casa? Danzando, cantando, limpiando, hablando de Él en todo lugar, hablando de Dios en Memphis, hablando de Dios, cantando en su casa, danzando, limpiando. La llenura del Espíritu de Dios. El Señor nos ha llamado a ser llenos del Espíritu Santo para edificar su casa. Iglesia, la llenura del Espíritu Santo provoca un deseo ferviente por servir en la casa de Dios. La llenura del Espíritu Santo provoca un deseo en mí de poder servirle, de poder cantarle, de poder ministrarle, de poder estar en la puerta parado, de poder tocar, de poder limpiar, de poder predicar,
de poder expandir el evangelio. La llenura del Espíritu Santo me hace venir a Iglesia Betel y servirle a Él, cantarle a Él, danzarle a Él, exaltarle a Él, limpiar su casa. La llenura del Espíritu Santo provoca el servicio en mi ser. El Espíritu de Dios provoca servicio en mi ser. Ya no lo hacemos por compromiso, lo hacemos por amor a Dios, aquel que nos llamó, aquel que nos rescató, aquel que nos limpió y aquel que nos llena día con día. Ya no lo hacemos por compromiso, lo hacemos porque le servimos a Él, porque somos unos edificadores llenos del Espíritu Santo, Santo, Santo. Iglesia, la llenura del Espíritu Santo provoca un deseo por servir en la casa Betel. Pastor, pero yo a veces no puedo venir. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que cuando usted está, está. De que cuando usted está, está. Provoca un deseo por servir en la casa de Dios. La llenura del Espíritu Santo provoca un deseo en mí por servir a Jehová. Ya no es el líder, ya no es el pastor, es el Espíritu de Dios. Vamos a limpiar, vamos a organizar, vamos al ensayo, vamos a cantar, vamos a ministrar, vamos a tocar. Es el Espíritu de Dios avivando el deseo ferviente que hay en nosotros de servir en su casa. Escucha, iglesia, sin la llenura del Espíritu Santo viajamos sin dirección. Sin la llenura no hay crecimiento personal y avance espiritual personal. Sin la llenura no hay crecimiento personal y no hay avance espiritual personal. ¿Por qué no se pone de pie? Con esto cierro. Sin la llenura del Espíritu Santo no tenemos dirección. Escuche. Tal vez usted hoy vino sin fuerzas. Tal vez usted hoy vino buscando consuelo. Tal vez usted hoy vino buscando la llenura. Tal vez usted hoy vino buscando respuesta de Dios. Tal vez usted llegó aquí sin fuerza alguna. Tal vez usted llegó aquí sin dirección, buscando una respuesta del Espíritu Santo. Tal vez usted hoy quiera tomar un compromiso mayor con su presencia. Yo le voy a invitar que levante sus manos y comience a anhelar la presencia de Dios ahí donde está. Comience a anhelar la llenura, la llenura, la llenura del Espíritu Santo. Desciende como fuego y llénanos. Desciende como fuego y santifícanos. Desciende como fuego y avívanos. Desciende como fuego, Señor, y afírmanos. Oh Espíritu de Dios, vamos, comience a anhelar la presencia y donde está. Diga: Espíritu de Dios, lléname. Espíritu de Dios, estoy sin fuerzas, pero estoy delante de ti. Espíritu de Dios, busco consuelo en tu presencia. Desciende, desciende en esta hora y llénanos, 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 llénanos. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. En el océano de tu Espíritu, y ahí adoraré al Dios de mi amor. Yo adoraré
desciende como fuego, como en el Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Yo adoraré, yo navegaré en tu océano, en el océano de tu espíritu, y ahí adoraré al Dios de mi amor, al Dios de... Vamos, alguien necesita la llenura en esta mañana, puede pasar al frente. Si alguien necesita más del Señor, si alguien necesita ser lleno de su presencia, yo le voy a invitar que tome la decisión en esta mañana y pueda pasar aquí enfrente. Vamos a orar por usted, vamos a ministrar su vida para que el Espíritu de Dios pueda llenarlo, para que el Espíritu de Dios traiga consuelo, para que el Espíritu de Dios traiga fortaleza, para que el Espíritu de Dios traiga hambre, para que el Espíritu de Dios provoque algo en su interior, para que el Espíritu de Dios traiga servicio, para que el Espíritu de Dios inunde su vida, para que el Espíritu de Dios pueda traer perdón. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Espíritu, 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 desciende como fuego, como en el Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con